Y en nuestra rueda de consulta, con todas las voces del espectro político, recibimos esta mañana a Cristian Asinelli, candidato a legislador por la ciudad del Partido Evolución, el partido de Martín Lustó. Cristian, buenos días, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias, Diego, a vos por la invitación. Bueno, como siempre decimos con nuestros televidentes, lo más interesante surge fuera de cámara, pero intentaremos pasarlo delante de cámaras. Cristian, para empezar, un partido que estuvo muy cerquita de llegar a ser gobierno. Esto parecería que es la prehistoria, y sin embargo fueron las elecciones comunales pasadas, que enfrenta ¿cómo estos comicios? ¿Desde qué posición? Mira, un partido que, como bien vos decís, casi es gobierno en el 2015, pero que viene construyendo con Martín Lustó como líder, como expresión de ese espacio, desde el 2013 una política coherente de mostrar una ciudad distinta, empezar a pensar los grandes temas de la ciudad, empezar a pensar en el futuro. Y me pareció que esto es muy importante para conectarlo con lo que decías vos en la introducción, ¿no? Pero pensarlo por arriba, el tema de la pobreza. Por ejemplo, hoy tenemos, más allá de las cifras que puede decir uno u otros, un 30% aproximadamente de personas bajo la línea de la pobreza. Pero si te metes adentro de esas cifras, la gente joven, los niños, es el 45%. Si la Argentina, como dice Martín siempre, hiciera todo igual, ni algo malo ni algo bueno durante los próximos años, en un momento vas a tener una generación que va a pasar y vas a tener 45% de pobres. Entonces creo que estas elecciones, nosotros nos gusta decir que nos paramos con propuestas y nos paramos tratando de pensar el futuro. A veces salir de la coyuntura de lo que muchas veces te hace el Twitter, los 140 caracteres, de que te tenés que pelear, y empezar a pensar cuáles son los temas del futuro, porque si no, no vamos a salir nunca de los problemas que nos acechan. Ahora, Cristian, lo que se dice siempre es, el pensamiento a futuro es claro, pero es cierto que hay algunos problemas que no alcanzan para solucionarse quitando el fruto si no atacás la raíz. ¿Cuáles son la raíz de los problemas que tiene la Argentina? Mira, la Argentina es una cuestión muy importante en lo que tenemos que pensar, pero yendo a la ciudad, que vos también hablabas en la introducción, uno de los temas más importantes que tiene la ciudad y que nunca se le da la importancia de vida concierne a lo que tiene que ver con el presupuesto. Es una ley que se vota una vez al año, a fin de año, y después te rigen los destinos de la ciudad durante todo el año. Y la mala priorización de los temas presupuestarios hace que después hagas malas políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los 800 millones de pesos que se utilizaron para financiar el centro de exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso puede ser una discusión. Pero cuando vos utilizás semejante cantidad de recursos, cuando todavía en los hospitales te faltan cuestiones claras, ¿no? Falta de gasas, los médicos están mal pagos, o después de 10 años del gobierno del PRO, todavía tenés escuelas sin gas. Hay 17 escuelas que hoy todavía no tienen gas, con el frío que estamos pasando. Es un tema clave que muchas veces pasa inadvertido porque se tratan temas puntuales, pero no ves la generalidad. Y cuando vos hablas del tema presupuestario, tiene que ver con las prioridades que vos ejercés cuando estás al frente de la jefatura de gobierno. Hoy nosotros no nos estamos presentando para un cargo ejecutivo, pero el equipo de Evolución, con Martín Lustó para diputado nacional y Débora Pérez Volpin para legisladora de la ciudad, nos estamos proponiendo una de las cuestiones claves, cómo generamos una auditoría del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, porque no puede ser que se gaste millones de pesos en el tema del agradeselfie o preguntarle a los porteños cuál es la milanesa más rica. Todo eso está bien, lo deberían hacer, no sé, quizás alguna cadena de comidas rápidas, pero el Estado, cuando todavía tiene un montón de cuestiones por mejorar, digo, la línea E de subte que, por ejemplo, charlábamos fuera de cámara, o el sistema de subtes. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener los subtes, en 1913. Hoy no llegamos a los 60 kilómetros. Chile empezó en 1975 y tiene 103 kilómetros de subte. México empezó en 1969 y tiene más de 220 kilómetros de subte. ¿Qué pasó con la promesa de campaña de Macri al principio de su gestión de 10 kilómetros por año? Hoy tendríamos 100 kilómetros y 10 kilómetros de subte por año no es una locura, porque aproximadamente todo el esquema, los vagones, las vías, hacer el agujero, todo está aproximadamente unos 50 millones de dólares por kilómetro para hacer subte. Vos imaginate, en 10 años
cómo podríamos haber resuelto el tema de la movilidad de los porteños haciendo 100 kilómetros de subte. No te digo 100, por lo menos que hayan hecho 50. Creo que esos son temas claves que tenemos que empezar a hablar. Y claro, el Metrobús es lindo, está bien, pero si en 10 años de gestión la única política que dieron en el punto que tiene que ver con el tránsito es hacer el Metrobús, me parece que deja mucho que desear con la ciudad que podemos pensar. De vuelta, en 1913 éramos el faro de América Latina, la primera ciudad en tener un metro. Pasaron 60 años hasta que otra ciudad lo hiciera. Tenemos que empezar a pensar la ciudad en grande, y para pensar la ciudad en grande tenemos que ver cómo gastamos el presupuesto. En el 2007, que yo también fui diputado de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de la ciudad era 12.000 millones de pesos, 3.000 millones de dólares de ese momento. Hoy vamos a terminar el año 2017 con casi 200.000 millones de pesos, o sea, unos 12.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y si bien ves algunas cosas que están hechas, que están bien, porque en 10 años hiciste todo mal, digo, la gente no los hubiera votado, pero los votaron para llevar adelante la parte ejecutiva del gobierno. Yo te doy un dato. En 10 años, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, los porteños, nunca le dieron al PRO mayoría legislativa. Hoy la legislatura tiene 60 legisladores. Siempre llegaron 23, 25, 28 en su mejor momento. Hoy, con la incorporación de Carrió y de Ocaña al PRO, tienen 32 diputados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto para los vecinos que nos están mirando? No necesitan de nadie para empezar las sesiones. No necesitan de nadie para cambiar el Código de Planeamiento Urbano, el Código de Edificación. O sea, tu propiedad puede de la noche a la mañana pasar a valer más o menos. No necesita a nadie para votar el presupuesto, o sea, las prioridades de la gestión para todo el año con este presupuesto enorme que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo le damos otras voces a la Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que el espacio de evolución de Martín Lustó, y atando a lo que decías vos al principio, que casi llegamos en el 2015 a poder gobernar la ciudad, es un espacio de una oposición constructiva, no que obstruye. ¿Por qué? Porque tenemos vocación de transformarla, y como creemos que podemos llegar a ser gobierno en el 2019, queremos empezar a solucionar las cuestiones de la ciudad ahora, no esperar hasta el 2019. Entonces, estamos tratando de generar esta oposición constructiva, propositiva, y que no sea funcional al gobierno de Rodríguez Larreta, sin obviamente menospreciar el resto de los partidos políticos. Pero, ¿qué quiere Rodríguez Larreta? Tener una oposición que nunca tenga posibilidades de acceder al gobierno de la ciudad, de ser alternativa. Y si 12 años de gobierno del kirchnerismo, el PRO decía que era muy importante para la República la alternancia, en 2019 vamos a cumplir 12 años del gobierno del PRO de la ciudad. Creo que también es un buen momento para presentarle a la ciudadanía una opción seria que pueda generar alternancia real y no una oposición que nunca tenga posibilidades de llegar al gobierno. Ahora, ¿qué le dicen ustedes a los votantes que no entienden bien el alineamiento nacional del partido? Si es un partido que apoya al PRO a nivel nacional, si es un partido que apoya con disidencias, si es un partido que se enfrenta. Mira, este es un espacio político que tiene en su conformación radicales, tiene socialistas, tiene independientes, tiene gente que viene del peronismo, como es mi caso. Un espacio plural que está pensando cómo hacer para gobernar y transformar la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, dentro del espacio hay gente que apoya o ha apoyado al gobierno de Macri, gente como en el caso mío que no, gente que tiene posiciones distintas. De hecho, Martín ha contado públicamente cómo fue su evolución política cuando fueron primero las internas de las PASO en el 2015, cuáles fueron su voto en las elecciones generales y cuáles fueron en la segunda vuelta. Entonces, yo creo que el espacio es un espacio plural que está pensando en cómo gobernar la ciudad de Buenos Aires, que no está de acuerdo con el PRO. Creemos que después de tantos años los porteños nos merecemos una opción distinta, y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires solemos tener esa amplitud para decir en el gobierno nacional puede estar alguien de un signo político, en la ciudad de otro, y creo que es lo que la Ciudad de Buenos Aires necesita. Tomar las cosas buenas de algún partido político, no volver para atrás con las cosas buenas que se hicieron y no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Entonces esta es una opción que no quiere ni volver al pasado, pero tampoco quiere resignarse a este presente que sabemos, porque lo viven los ciudadanos de todos los días, que no está tan bueno. Cristian, no te vayas, ustedes tampoco. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con el programa.
Municipalidad de San Martín. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Retornamos, Cristian, hablábamos de números en el bloque anterior. ¿Qué pasa con la deuda de los porteños en la ciudad? ¿Es un mito urbano, un fantasma? Es algo seguramente de lo que no se habla, pero es para preocuparnos. Mira, la deuda ha crecido en todos los años del gobierno del PRO. Y después hay un tema que muchas veces no se habla, que es la deuda dentro de la deuda. Nosotros somos un país federal. Quizás esto como porteño no está tan bien que lo diga, pero como somos un espacio que también está postulando a Martín como diputado nacional, en los últimos años, en el gobierno del kirchnerismo, por ejemplo, los organismos multilaterales nunca le dieron crédito a la ciudad. ¿Por qué? Porque el gobierno kirchnerista no quería darle, lo cual estaba mal. Hoy la situación varió y se fue directamente para la otra esquina. Casi toda la programación de los organismos multilaterales de crédito está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Mirá, yo creo que mucha de esa deuda es una deuda interesante porque es a muy bajo costo. Los organismos internacionales son las deudas más bajas que hoy estamos teniendo y están bien si se ponen para hacer infraestructura, etc. Pero yo te pregunto, y le pregunto a los televidentes, tomar deuda para correr una autopista, como es la autopista Ilia, que hoy funciona relativamente bien. ¿Por qué? Porque algún funcionario fue a Nueva York, vio el Mid District y a partir de eso dijo, un metro que ya no se usa más, vamos a hacer un paseo lindo, pero eso hacía años que no se utilizaba. Hoy la autopista Ilia, correr y gastarse más o menos 500 millones de pesos para correr toda una autopista, es con plata de organismos internacionales, más deuda que está tomando la ciudad. ¿Es una prioridad para la Ciudad de Buenos Aires? ¿No podríamos poner eso en limpiar el riachuelo, en mejorar las condiciones de servicios de la zona sur de la ciudad? Porque acá se habla mucho del tema de la zona sur, pero vos tenés un tema clave que es, para que poder de alguna manera cambiar lo que es el sur de la ciudad, tenés que empezar por lo que es lo más difícil y que es trabajar en la limpieza del riachuelo. Eso por un lado. Y después tenés cuestiones de marketing que al PRO le encantan, como por ejemplo utilizar los 250 millones de dólares que se gastó el Banco Ciudad para tener una sede en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Muy linda la sede, con vidrios, espectacular, primer mundo. Pero esos 250 millones de dólares, obviamente después el Banco Ciudad se dio cuenta que no podía salirse del microcentro y poner una sede de su banco alejado del día a día de la actividad bancaria. La toma el gobierno de la ciudad, le paga una cifra irrisoria al Banco Ciudad. ¿Qué podría haber hecho con 250 millones de dólares el Banco Ciudad? Arreglar, por ejemplo, un montón de las oficinas comerciales que tienen, trabajar en créditos blandos, esta discusión que hay, por ejemplo, entre el tema del Uber, Uber sí, Uber no. Con eso quizás se podría haber trabajado para que los choferes de taxi, una línea de créditos que cambien sus autos y tengan palanca automática, autos que generen menos polución. 250 millones de dólares para que el jefe de gobierno pueda decir, estamos en una sede vidriada, etcétera. Pero que tiene 4 despachos nada más, porque claro, estaba hecha para ser sede de un banco que tenía un directorio con 4 directores y tiene una bóveda. ¿Para qué querés una bóveda en el lugar donde todos tus funcionarios? Quiero decir, se toma deuda y se termina utilizando para cosas que al final no son tan buenas para la Ciudad de Buenos Aires. Y lo peor de todo, tenemos un país federal. Hay lugares en el norte del país o mismo en la provincia de Buenos Aires que todavía no tienen agua, no tienen cloacas. Entonces la ciudad más rica de la Argentina tiene que dejar de mirar lo que pasa en el resto del país. Y eso nos pasa, yo soy porteño de toda la vida, me encanta la Ciudad de Buenos Aires, la adoro, pero tenés un presidente que es porteño, una vicepresidenta que es porteña, jefe y vicejefe, obviamente porteño, gobernador de la provincia de Buenos Aires porteña, jefe de gabinete, ministro del Interior, casi todo el esquema gobernante
del Poder Ejecutivo y de los 2 distritos más importantes son porteños. Obviamente no están pensando en todo el país, están pensando en la ciudad de Buenos Aires y por eso la trajeron a Carrió como candidata para tratar de hacer una buena campaña y ganarle a Martín Lustó, pero Carrió no está haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires. Vos la ves, está en Mar del Plata, en La Plata, el otro día la llevaron para Rosario, no está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el dispositivo electoral que armaron es para protegerse a sí mismos con un candidato muy potente, con mucho volumen político y muchas ideas, como Martín Lustó, para cambiar la ciudad y darle otra potencia a la misma. Cristian, gracias por venir esta mañana. Veremos el veredicto de las urnas. De todas maneras son las PASO, así que después tenemos todavía mucho más tiempo para seguir discutiendo y pensando. Ustedes también, gracias por estar allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.